instruir, explicar y conmover, son parte del propósito de un texto. Ok, vamos a movernos hacia lo que es cabalidad. Dicen, cabalidad hace referencia a la lógica del texto. Se busca con esto que el texto sea sensato, que no divague en textos exacto en su escritura. Perdón, un texto exacto en su escritura. Aquí ya ahorita leerán el documento, pero yo subrayé unas cosas que dice, debe contar con información completa, veraz y actualizada sobre tema tratado. La cabalidad de un texto también depende del propósito que tenga y de la audiencia a la que se dirija. Cabal, si, se considera cabal si proporciona toda la información necesaria y relevante sobre un tema. Es cabal en un texto persuasivo si el argumento es sólido y convincente. ¿Qué buscamos con cabalidad? Que un texto tenga, pues en cierto modo, vamos a tocar un poquito el tema siguiente, que es coherencia. Con la cabalidad busca que el documento tenga pues cierta coherencia, ¿no? Pero además de esa coherencia necesita solidez. Solidez, vamos a imaginar que yo estoy hablando de genética. Entonces yo estoy hablando de genética y de los alelos y que de la citosina y la guanina y todo ese rollo. Y de pronto les digo, no, pues es que se hizo un estudio con 5 personas y salió tal información. ¿Creen que un estudio de 5 personas tendría la fuerza suficiente para sostener los argumentos que yo estoy utilizando? Chicas. ¿Se trabó, profe? No. No, la cuestión es que les decía que sobre la cabalidad. Les decía que yo estoy hablando sobre un tema de genética y bueno, en esta cuestión de la genética, pues yo aludo a un estudio de 5 personas a las cuales me dio un resultado. Ese estudio tendría la fuerza para soportar todo el tema que yo estoy argumentando. No, ¿verdad? Porque un estudio justamente requiere una población grande. En sí, pongan ustedes, simplemente los estudios que se utilizaron para llegar a lo que es la vacuna que se hizo contra el COVID, pues requirió más de pues aproximadamente 5 o 7 millones de personas, pero los primeros experimentos que se utilizaron fueron creo que 100,000 personas, y 100,000 personas ya estamos hablando de un volumen grande de personas. Entonces, si yo agarro y digo un estudio en 5 personas, pues realmente van a decir, bueno, ¿a qué se supone que estás jugando, no? Pues un estudio pues ya requeriría pues mínimo unas cientos de personas para tener un soporte. Y si estoy hablando de un texto persuasivo, pues son los argumentos sólidos y convincentes. Vamos a suponer que estamos hablando de la política nacional, en donde estamos pues desprestigiando ¿cómo se llama? Al oponente. Pero yo digo, no, pues es que él se robó 10 millones de pesos. Y de pronto sale la fiscalía y dice, no, pues es que ya se hizo esa investigación y resulta que pues no.
Entonces, ¿qué credibilidad tendría la persona que está acusando, no? Digo, ahí dice el dicho que el carbón no mancha, no mancha, pero al menos tizna, algo así. No me acuerdo bien cómo va el dicho, pero la cuestión es que no hay un soporte argumentativo para poder hacer unas acusaciones de esa naturaleza. Es más, podríamos decir, ni siquiera se ha abierto una investigación en ese aspecto. Pero bueno, eso con respecto a lo que son argumentativo o informativo. Y vamos a suponer que nosotros estamos hablando de la ciencia ficción. ¿Cómo sería la cabalidad en la ciencia ficción? ¿Cómo se imagina? ¿Cómo te lo imaginas tú, Vane? No sé, estoy pensando. Ok, la cabalidad en la ciencia ficción es más como la capacidad que tiene el autor para generar un mundo ficticio coherente y consistente. ¿Vale? Imaginamos que estamos leyendo a Harry Potter y que en vez de varita mágica, porque es un brujo, pues resulta que de pronto no, que utiliza pura tecnología para hacer sus, sus cosas, lo que esté haciendo. Pues no habría coherencia, ¿no? Uno estaría diciendo, ah, caray, pues espérate, estoy leyendo ¿cómo se llama? Un libro de magia o estoy viendo un libro de ciencia ficción tecnológica. Digo, al final es ficción, ¿no? Pero no podríamos mantener una cohesión dentro de ese argumento. No sería consistente, no sería verosímil. Entonces, en ese aspecto entraría lo que sería la cabalidad dentro de la ficción. Pero bueno, hablando de los textos Por anteriores, ejemplo, también entraría la inteligencia artificial. ¿cómo? A ver, ¿cómo? A ver, ¿en qué O aspecto? sea, no, no sé, nada más preguntaba. Bueno, es que la inteligencia artificial bueno, es una tecnología como tal. Y, y lo que estamos buscando acá son la formación de los textos. Vamos, la inteligencia artificial, si tú le dices, oye, inteligencia artificial, créame un cuento. La inteligencia artificial sería el autor y te generaría un cuento dependiendo las características que tú le pidas. Y obviamente va a generarlo bajo una estructura, una coherencia, una consistencia, una verosimilitud que va a mantener cuestionada toda la historia. Entonces tendría cabalidad la historia. Ah, ok. Pero justamente a eso voy. Más que nada, aquí en lo que entraría es en la formación del texto.